Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este día tan fresquito que tenemos. Vamos a tocar dos capítulos hoy, el capítulo 15 y el 16. Los dos son capítulos bastante cortos. Uno tiene 9 versículos y el otro tiene 14. Pero son complementarios. Y usted se va a dar cuenta en qué sentido son complementarios. Porque en uno está todo un diagnóstico y en el otro está consejos, clemencia, misericordia y luego el desenlace. ¿Qué se hace con esa clemencia, con esos consejos? Hermano, al pensar en esto, la verdad que yo medito mucho y le doy vuelta y veo otras versiones y fue como que yo le puse a este tema el valor de las advertencias. Las advertencias. Cada día que nosotros viajamos, podemos observar que existen señaléticas en el camino, ¿cierto? De velocidad, disco pare, disco ceda el paso, obreros trabajando, qué sé yo, una pista, un desvío. Y cuántas cosas más que nos ayudan, ¿cierto? También las señaléticas nos dicen a tantos kilómetros está, por ejemplo, de aquí para allá, cuánto está Mayoco, Padre Hurtado, Maipú, Américo Vespucio, centro de Santiago, así nos marca las distancias. Entonces uno calcula los tiempos y nos ayuda a estar mirando siempre las señaléticas. El tema es que las señaléticas están por algo, ¿cierto? Por tanto, si no respetamos las señaléticas, tendremos que sufrir las consecuencias. Así también, si no respetamos la palabra de Dios, también tendremos y sufriremos consecuencias. La palabra nos enseña muchos principios que debemos considerar. Nos advierte de los peligros que tendremos si no hacemos caso de las advertencias. Ahí en 2 de Pedro 1:19 dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos bien, dice, en obedecer. Así dice. Así dice. A la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la palabra profética. Es decir, aquí hay profecía, pero también hay advertencias. Y también hay principios o leyes espirituales que nosotros debemos respetar. Si no las respetamos, lamentablemente, no nos irá muy bien. También decimos nosotros que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Dios nos habla oportunamente y aún a veces tardíamente para que nosotros consideremos el camino que estamos llevando. Los principios divinos son verdaderas leyes espirituales que nosotros somos llamados a respetar y debemos respetar. El profeta Isaías había declarado a Moab lo que le sucedería si mantenía esta conducta, este estilo de vida, esta manera de ser. Los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Usted recuerda que Lot tiene 2 hijas, pero estas hijas nunca se casaron, nunca conocieron a ningún novio. Tuvieron novio cuando eran vecinos en Sodoma, ¿cierto? Pero después, cuando huyen por la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas quedan solas y dicen, pucha, nosotros quisiéramos dejar descendencia. Entonces emborracharon al padre y en esa borrachera durmieron con él y de ahí nació, dentro de esta relación, Moab. Hermanos, esto nació mal, ¿cierto? No nació por medio de los principios correctos. Los moabitas habían sido también malos vecinos para el pueblo de Israel. Ellos se establecen un poquito al sur y habían sido
muy malos vividores. Yo no sé si usted ha tenido problemas alguna vez con algún vecino mal vividor. ¿Le ha pasado? Un vecino que no acepta que usted le haga sugerencias, que baje los volúmenes, decibeles, que respete el espacio del estacionamiento, que le permita acceder con libertad. O sea, hermano, a veces uno se encuentra, esto es tremendamente incierto. Nunca sabemos los vecinos que nos van a tocar. Yo no sé si usted cuando se cambia de casa ora por esos vecinos que usted va a tener. Hay algunos que lo hacen, otros no. Porque cada uno tiene ciertos sus derechos. Pero ellos habían sido malos vecinos. Habían sido siempre de estos vecinos medio rosqueros, complicados. También los moabitas no abrazaron la fe de quien fue su padre, porque eran descendientes de Abraham. Pero ellos no practicaron la fe de Abraham, ni la fe de Lot. Recordemos que Lot fue protegido por Dios. Dios lo advierte, ¿cierto? Y Lot obedece. Sin embargo, yo no sé si la influencia de la madre fue más fuerte que la del padre en términos espirituales, porque también ahí hay algo relevante con respecto a las hijas, porque ellas no abrazan la fe de su padre ni de su tío Abraham. Por lo tanto, ellos son totalmente paganos, idólatras. Y además de eso, usted se va a dar cuenta en el desarrollo del capítulo 16 que ellos tenían problemas de soberbia. Eran altivos y eran orgullosos. Aunque habían sido enemigos del pueblo de Dios, sin embargo, Dios por allí en una de esas batallas les ordena que les perdonen la vida. David los había sometido y los había obligado a que si querían seguir contando con la protección de Israel, ellos quedaron sujetos a un tributo, a pagar un tributo. Y ese es más o menos el escenario, los moabitas. Lo primero que veremos entonces es un gran lamento. ¿Cómo fue esta situación? Vamos al versículo 1. Dice profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Moab es un país poco extenso, pero que se gozaba de tener una gran fertilidad en sus tierras. Y usted lo va a ver en el capítulo 16, de qué manera ellos se dedicaban a la agricultura y eran específicamente personas que cultivaban viñedos. Y el profeta anuncia que las ciudades, las dos ciudades más importantes de Moab, serían invadidas súbitamente. De noche iba a ocurrir esto. Las ciudades más importantes serían ocupadas en una noche, la ciudad de Ar y la ciudad de Kir. Por ahí leía el comentario que cuando caen las ciudades, cae el resto del país. Las ciudades protegen el resto de la nación, aunque también el resto de la nación debe proteger sus ciudades, sobre todo sus ciudades importantes. El profeta anuncia que las ciudades serían ocupadas en una noche, las ciudades de Ar y de Kir. Tomando las ciudades más importantes, esto por supuesto que abrió las puertas para que sea tomada entera la nación, reducida a silencio, dice. Versículos 2 y 3, dice, subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Y el 3 dice, se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Qué terrible, hermano. Yo no sé si a veces la imaginación no nos permite entender el efecto de una guerra, de una invasión, de lo que ocurre cuando llega el enemigo y toma todo el control de todo lo que hay. Los moabitas buscarían refugio en sus dioses. Dice lugares altos, subió a lugares altos a llorar. Buscaron en sus dioses paganos. Y además dice, llevarán señales de duelo general en todo el país hasta deshacerse en llanto. Dice, toda cabeza
de ella será rapada y toda barba rasurada. La rabia, la impotencia. No sabemos si ellos literalmente se rasuraban o se la arrancaban a tirones por efecto de la impotencia, del dolor y de la frustración. Y dice, se ceñirán de cilicio en sus calles, es decir, todo el país se viste de luto. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esto es lo que está viendo el profeta Isaías. Él lo está viendo 3 años antes de lo que iba a ocurrir. Él lo está revelando y se lo envía a los habitantes de Moab. El versículo 4 dice, con respecto a la defensa de los guerreros, dice: Hesbón y Eleale gritarán, hasta Jahaza se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Es decir, aquí en el versículo 4 vemos que los guerreros, los soldados, no podrán defender al país y aullarán y se lamentarán como el resto de la población. Impotencia total. Y el versículo 5 dice: mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de la It subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Y aquí en el versículo 5 vemos que el profeta está tan conmocionado por lo que él proféticamente está viendo, que su corazón se quebranta. Aunque estos moabitas eran enemigos de Israel, sin embargo, Isaías no puede dejar de sentir compasión por lo que le ocurriría a esta nación. El comentarista decía: son criaturas de Dios, por lo tanto, también merecen la compasión. Hermanos, y aquí hay una actitud que nosotros debemos también escudriñar en nuestro corazón. Hemos hablado del perdón, hemos hablado del resentimiento, ¿cierto? Y hemos hablado de ataduras que han afectado nuestra personalidad, de personas que en alguna vez nos dañaron, ¿cierto? Y nos dejaron traumas, nos dejaron complejos. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué ocurre en nuestro espíritu cuando esos enemigos caen en desgracia? ¿Qué es lo que pasa? Yo me alegro. Yo digo, por fin Dios me hizo justicia, o por fin les tocó a ellos. Hermanos, eso también es importante, que Dios no me autoriza a alegrarme de la desgracia de mi enemigo. Yo tengo que tener un equilibrio en esto, descansar en la justicia de Dios, pero yo humanamente tengo que tener la actitud compasiva hacia ellos, porque tal vez, ¿cierto?, esa falta de compasión que yo tenga, no la tendré cuando yo la necesite. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿cierto? Hermanos, cuando nosotros, yo creo que aquí hay algo interesante en nuestra, podríamos decir, en nuestra manera de ver la realidad de lo que ocurre. Porque una cosa es aceptar la justicia de Dios, pero otra cosa es lo que yo emocionalmente siento en la desgracia de mi enemigo. Y ahí es donde yo tengo que tener el freno y el cuidado de no caer en eso. Es más, creo con todo mi corazón que cuando uno realmente tiene compasión por el que está sufriendo, independiente si es mi enemigo o no, yo tengo también la capacidad, por ejemplo, de orar sinceramente por él. O tengo la capacidad de buscar la manera o la sabiduría para llegar a esa persona, para ganarme a mi enemigo. A mi enemigo yo no me lo gano con discursos, pero tal vez puedo ganármelo en el sentido de que cuando yo simpatizo o logro empatizar con su dolor, de esa manera, hermanos, me lo estoy ganando. Aquí el profeta está liberando una emoción tremenda. Dice: mi corazón dará gritos por Moab. Mi corazón gritará por ellos. Dice: sus fugitivas huirán hasta Zoar como novilla de 3 años, es decir, será una estampida. Subirán llorando y lamentarán gritos de quebrantamiento por el camino de Horonaim.
Hermanos, eso es, que mi corazón sea también capaz de dolerse de la desgracia de mi enemigo. ¡Wow! Tremendo Dios, ¿cierto? Educa nuestra actitud. A veces uno piensa y mira los distintos tipos de personas, porque nuestras ciudades están llenas de distintas, por decirlo, grupos humanos, culturales diferentes, hasta etnias o tribus urbanas. Por ahí habían algunos que hablaban de tribus urbanas. Y a veces uno ve personas que son totalmente diferentes a nosotros. Lo que aquí el profeta Isaías está diciendo: mi corazón dará gritos por Moab. Qué tremendo. Seguimos, versículos 6 a 9, unas grandes calamidades. Dice: las aguas de Nimrim serán consumidas, se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habían reservado las llevarán al torrente de los sauces. Los pozos no tendrán agua, todo el verdor se secará, todo estará marchito. Una de las estrategias que tenían los invasores era rellenar los pozos, sellarlos, volver a taparlos. No sabemos por qué razón, no lo dice acá, pero sí dice que todo estará muy seco. También en el versículo 7 dice que tratarán de salvar los pocos ahorros huyendo. Versículos 8 y 9 dice: porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido hasta ver Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre. Porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. El llanto llegará hasta las fronteras. Muchos en este intento encontrarán la muerte. Los que evadan los invasores serán atrapados por las fieras. Eso es lo que está viendo proféticamente Isaías. Y ese es el capítulo 15. Pero el capítulo 16 comienza el profeta con consejos. Y él da dos consejos, uno para Moab y el otro para el propio Israel. Dice el versículo 1: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Aquí el profeta está dando la alerta y está dando un consejo, una advertencia de la medida más urgente que deberían comenzar a tomar. Y esta es que el pueblo de Moab pague los tributos. Que le envíen a Dios lo que le corresponde. Él restaura, le exhorta a que restauren el canal de bendición de Dios. David había establecido a Moab un tributo que está en 2 de Samuel 8:2. Y el Señor de Sión es el gobernador de Judá. Esto es aplicable al gran deber que nosotros como cristianos tenemos de someternos por fe al Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos su autoridad, reconocemos su señorío. Por tanto, esto también debe reflejarse en la forma en que administramos lo que nosotros tenemos. Si decimos que el Señor es dueño de todo, una de las señales que nosotros debemos reflejar siempre es que le entregamos a Dios lo que es de Él. De alguna manera nosotros estamos sujetos a eso. La obra de Dios se sostiene a través de eso. Si yo cierro mi mano, hermanos, no sé qué puede pasar con mi economía el día de mañana. Por ejemplo, usted sabe que los agricultores, cuando cosechan, ellos generalmente pueden cosechar, por decirle, una tremenda cantidad de quintales
de grano, ¿cierto? Pero ellos saben que no pueden venderlo, no pueden comerse todo el grano, tienen que dejar para la próxima cosecha. Eso tienen que dejarlo como semilla. Si se comen la semilla, ¿qué va a pasar? No va a poder sembrar. De alguna manera nosotros somos llamados también a sembrar la semilla de nuestra economía para que tengamos la garantía de que Dios nos va a seguir sosteniendo en el próximo año, de contar con esa garantía de la fidelidad de Dios. Dios es bueno, hermanos, y fiel, y Dios nos prospera, pero Él establece estos principios para que nosotros no nos desvinculemos. La bendición de Dios no es solo espiritual, es también material. Él también me prospera económicamente en mi inversión, Él también me prospera en la calidad de vida que me ofrece, pero yo tengo que también ser recíproco y reconocer su soberanía en todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y espíritu, en mi tiempo, en mis finanzas, en mis habilidades, en todo. Si no, yo no voy a poder contar con esa garantía de la fidelidad de Dios. No es fácil hablar de esto, no es grato hablar de esto, pero es lo que dice la palabra. Entonces aquí el profeta le hace la tremenda advertencia. Le dice: envíen el cordero al Señor de la tierra, al gobernador de Jerusalén. Dice desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. Está hablando de la ciudad hermosa, donde ahí estaba concentrado, ¿cierto?, el trono del rey. Es decir, retomen esta relación con Dios, retomen esta dependencia con Dios, retomen esta señal de que aceptan la autoridad de Dios sobre sus vidas. Retomen este paso de fe, porque de alguna manera también es fe. Y eso, hermanos, es lo que le está diciendo. Por favor, dejen de mantenerse en esta actitud tan egoísta. Cumplan. Esto es aplicable, como digo, al gran deber que tenemos de someternos por fe al Señor. El reconocimiento de autoridad comenzaba con honrarle con los bienes. ¡Wow! A veces, hermanos, se abusa, a veces se manipula, a veces se toca mucho el tema. En esto uno tiene que tener un equilibrio. No puede ocultar esta realidad, pero tampoco puede manipular emocionalmente a las personas. Simplemente uno tiene que llegar al punto de: yo lo enseñé y la decisión la toma cada uno. Porque yo sé, hermanos, que hay un tema de desprestigio con respecto a los dineros que la gente da en las iglesias. Pero la palabra de Dios es esto: manda tu cordero, lleva tu ofrenda, cumple. Se recuerda que cuando presentaron a Jesús, ¿cierto?, en el templo, y trajeron 2 palominos, 2 tórtolas o 2 palominos. Mire, la ofrenda que se pedía era un cordero, pero si la familia era pobre, llevara 2 tórtolas o 2 palominos. Y José y María llevaron esto, las tórtolas, porque eran pobres. O sea, Dios nunca le pide más de lo que pueden dar o llevar. Pero también dice la palabra: no te presentarás delante de Jehová con las manos vacías. O sea, si yo espero recibir, yo tengo que dar el paso, ¿cierto?, activando mi fe, dando. No pudo haber alimentación de 5,000 si un joven no hubiese soltado los 5 panes y los 2 peces y los puso en las manos del Señor, pero eso tuvo un efecto multiplicador. Hermanos, y ese es el llamado de atención que Isaías le hace a Moab. Y después cambia, dice: ¿y cuál ave espantada que huye de su nido? Así será la hija de Moab en los vados de Arnón. La huida, tratarán de escapar, de alcanzar refugio en el río Arnón, que es un río fronterizo. Pero el versículo 3 y 4, aquí comienza el consejo de Isaías para su propio pueblo, para su propia nación.
Él da un buen consejo a Judá. Dice el versículo 3, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche y esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Wow. Es que Moab iba a ser tan violento, tan drástica la invasión, que muchos iban a huir, pero aquí les advierte a aquellos que llegarían a su territorio de organizar un buen protocolo. Es como si estuviera ocurriendo hoy. Un buen protocolo, una buena política para juzgar entre persona y persona. Pon tu sombra en medio del día como la noche. Es decir, extiende, invierte tiempo en esto y esconde a los desterrados. Escóndelos, recíbelos, acógelos. A los que andan errantes, los que no tienen refugio, los que necesitan que se le abran las puertas de la aduana para que puedan ingresar al territorio. El profeta Isaías está dando esta alerta, porque esto va a ocurrir y quiere que su pueblo no haga eso. El versículo 4 dice: moren contigo mis desterrados. Oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Escondedero de la presencia del invasor, del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Es decir, aquí dentro de la perspectiva profética de Isaías dice: esto es algo circunstancial, no durará eternamente, pero que esta oportunidad no sea para ti el momento de cerrarle la puerta a los que busquen refugio, a los extranjeros que lleguen a tu nación buscando ayuda. Yo pensaba en este texto, hermanos, y pensaba también en la oportunidad que nosotros tenemos como país de Chile de tener políticas más claras con respecto a la migración. Que de repente no se vea un discurso en lo político y después en la práctica se da todo lo contrario. Pero especialmente, hermanos, si queremos que la bendición de Dios esté en nuestra tierra, nosotros debemos tener una actitud generosa y compasiva con los extranjeros. Generosa y compasiva. Tenemos que acogerlos como si fuera nuestra propia familia, nuestros propios hermanos. Si queremos que la bendición de Dios esté sobre nosotros y en nuestro país, tenemos que hacerlo de esa forma, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Cómo han terminado los grandes dictadores? ¿Cómo han terminado aquellas personas que han hecho sufrir a su propio pueblo? Nosotros lo hemos visto. Amén. Versículo 5. Dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Disponer un trono de misericordia con firmeza, administrar la justicia para saber cómo ayudar a estos que vienen huyendo, buscando refugio en el pueblo de Dios. Esta profecía también apunta al Mesías, a Jesucristo el Señor. Un trono de misericordia. ¿Ha alcanzado usted misericordia cuando se acercó al trono de Dios? Cuando usted rindió su vida a Jesucristo. Dice: sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo de David aquí? Interesante. Porque sabe, hermanos, el tabernáculo de Moisés tenía una estructura muy perfecta, pero tenía un cortinaje y tenía también una separación de lo que era el territorio y lo que era el patio. Había como un muro. Y para entrar al lugar santísimo había que primero pasar por el altar del sacrificio, el lavacro, y después de eso
entrar recién al lugar santo, y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y entraba amarrado y con campanitas, y mientras estuvieran sonando las campanitas significaba que ese sumo sacerdote estaba vivo. Si dejaban de sonar las campanitas, tenían que arrastrarlo hacia afuera porque había entrado al lugar santísimo indignamente. Porque ahí estaba el arca, el lugar de la presencia de Dios. Pero David, ¿qué hizo? Él creó otro tipo de tabernáculo. Y es el tabernáculo que está invocando acá el profeta Isaías, tantos años antes de que esto fuese una realidad. El tabernáculo de David era simplemente unos pocos cueros para protegerlo, pero estaba a la vista. Cualquiera podía mirar el arca. Como tipo de que la obra de Cristo dice que Él rasgó el velo para que todos nosotros nos pudiésemos acercar confiadamente al trono de su gracia. El trono, el tabernáculo de David habla del cántico, habla de la adoración en espíritu y verdad. No hay altares para el sacrificio, no hay muertes de animales, sino que es la alabanza y la adoración que por gracia las personas que le rinden este tributo a Dios pueden disfrutar de mirar el lugar que para muchos estuvo oculto por siglos. El tabernáculo de David rompe todo eso. Y es aquí donde David, al crearlo, es invocado por el profeta Isaías para decirnos que se dispondrá un trono de misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque juicio y apresure la justicia. Él es nuestro juez. Por gracia hemos sido salvos. Él es el que nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Por lo tanto, hermanos, aquí está hablando el profeta Isaías de no solamente este trono o este punto de reunión donde se debatan las políticas para acoger a los inmigrantes, a los que vienen huyendo, sino que más bien está hablando de la justicia perfecta que nosotros alcanzamos en Cristo por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Y es aquí donde Isaías está poniéndolo en relevancia, donde también entramos nosotros, ajenos, totalmente enemigos de Dios, ajenos a las promesas. Pero el Señor nos tuvo misericordia. Dios me tuvo misericordia. Dios nos recogió. Dios nos adoptó como hijos. Dios derramó su amor en nosotros. Dios nos perdonó, hermanos, no teniendo ningún derecho. Dios nos perdonó solamente porque pusimos nuestra fe en la obra de Cristo y nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada. Y cuando eso ocurrió, la gracia del Señor se derramó sobre nosotros. Qué hermoso texto, hermanos. Es como para que nosotros lo meditemos mucho más. Sin embargo, con toda esta oferta, con toda esta promesa que hace Isaías a Moab acerca de volver a pagar el tributo, volver a rendir honra a Dios, y además de eso, esta oferta del trono, del tabernáculo de David. Sin embargo, hay un rotundo silencio. Moab no acepta el consejo, la advertencia. No quiere mirar la señalética. No quiere mirar estas advertencias que están en su camino. Y eso lleva al profeta a que desnude realmente cuál es el espíritu de esos habitantes de Moab. Fíjese lo que dice el versículo 6, dice: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. ¿Has conocido gente así?
Hoy, hermanos, cuando uno ve este tipo de personas, realmente uno no puede dejar de pensar en cómo será el desenlace de su existencia terrenal. ¿Qué pasará con él? Porque hay una ley de siembra y de cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hemos oído la soberbia de Moab. Grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. ¿Qué significa eso? El carácter de Moab, soberbio, arrogante, altivo, vive en mentiras de lo que afirma ser y lo que afirma tener. No es ni tiene, pero sin embargo tiene una boca bien grande para decir lo contrario y vivir su propia mentira. Hermano, ¿cuántos años fue escrito esto antes? Y todavía hay personas así. Por lo tanto, el profeta ve cuál será la respuesta de Moab a su consejo. Y aquí comienza la tragedia. Versículo 7, por tanto, aullará Moab. Todo él aullará y gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Moab tenía cultos a dioses paganos y una de las maneras de honrar a sus dioses era a través de estas tortas de pasas, tortas de uva, tal vez como las tortas de higo, me imagino algo similar. Porque ya no las tendría, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sigma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Los campos talados, las vides cortadas, los sarmientos pisoteados. Todo lo extenso de sus viñedos desaparecerían. El versículo 9, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Silma, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón. Ahora está más fuerte el quiebre emocional que tiene el profeta con respecto a esto que estaría ocurriéndole a Moab. Lamentar con lloro y regar con lágrimas, con llanto. Si hay algo, hermanos, que nosotros como iglesia es nunca perder la compasión por el que sufre o por el perdido. Cuando nuestro espíritu tiene esta sensibilidad del sufrimiento de las personas, es como si Dios tocara nuestro corazón. Es como si Dios nos compartiera un poco del ADN de afecto, de compasión por el que no le conoce. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos ser vulnerables, porque a veces nos blindamos y hay personas que definitivamente no demuestran emociones, no reflejan emociones. Yo de repente me hago el duro, pero hermanos, me dura poco. Pero cuando se trata de sufrimiento, cuando se trata de personas que están en dolor, uno tiene que decir: Señor, mi corazón debe sentir lo que tú sientes por ellos. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la voz compasiva de Dios. Nosotros somos las personas sensibles que sin ningún doble estándar podemos brindar afecto, podemos brindar una palabra, podemos ofrecer una salida a esas personas porque ellos están sin Cristo. Nosotros tenemos al Señor y estamos, por decirlo bien, es como si usted tuviese la oportunidad de pasearse en ese lugar donde están los inmigrantes, y usted tiene en su bolsillo un pasaporte donde usted tiene 10 años de visa para estar en Estados Unidos las veces que a usted se le ocurra. Esa es nuestra seguridad que nosotros tenemos en Cristo, pero no es la seguridad de todos.
Que este tema, hermanos, en esta mañana sea como por lo menos para que usted reflexione en disfrutar de lo que usted tiene, en disfrutar de las bendiciones que Dios le ha otorgado, pero no cerrar su corazón al que tiene o al que está en una condición inferior a la suya. Retome la sana costumbre de sostener la obra de Dios, siendo recíproco con todo lo que Dios le permite recibir y alcanzar. Lamentaré con lloro de Jazer, te regaré con mis lágrimas, Hesbón, porque tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. El versículo 10 dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino, en los lagares el pisador ha hecho cesar el grito del lagarero. Toda la actividad agrícola, todas estas etapas de la cosecha, de la vendimia, del cultivo de las vides, serán todas eliminadas. Cada una de estas es acompañada con celebraciones, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la vendimia y cuantas otras más, pero dice que todo eso ya no ocurrirá. Versículo 11: por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kit Hareset. Ahora está hablando, él está revelando que todo su ser, todo su centro emocional, sus entrañas. ¿Ha escuchado el dicho, el hijo de mis entrañas? El asiento de las emociones, según los escritores de la antigüedad, eran las entrañas. Aquí es donde yo siento mi amor intensamente. Y aquí él está diciendo: mis entrañas vibrarán como arpa, y mi corazón, dice. Aquí él se asegura de que ninguna área sensible de él quede indiferente frente al dolor. ¿Le ha pedido usted a Dios alguna vez eso? Que Dios le dé sensibilidad por el que sufre. Que Dios le dé la oportunidad de compartir lo bueno que ha sido Dios con usted. Que Dios le dé la habilidad de llegar a ese corazón. Versículo 12: y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. ¿Qué está viendo? Que Moab está ciego. Que Moab lo único que va a hacer será ir a sus santuarios paganos, a darle tributo a sus ídolos. Dice: y cansado, frustrado, sin resultado, dice, sobre los lugares altos, lugares donde no encontró paz, no encontró refugio, lugares donde no había nada, simplemente metal, madera o piedra tallada. Cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Dios es espíritu. Dios, hermanos, está al alcance de todos en los que le invoquen. Pero ellos, desafortunadamente, irán a aquellos lugares, dice. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. La sentencia es firme. Esto ocurrirá en un plazo de 3 años. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. La sentencia es firme. Esto ocurrirá en el plazo de 3 años, lo cual efectivamente ocurrió como el término de un contrato con un trabajador. Aquí hay un contrato con fecha de vencimiento, no con un esclavo, porque el esclavo está sometido a perpetuidad de su amo, pero el jornalero trabaja a jornal y tiene fecha de vencimiento el contrato. Como conclusión, hermanos, ¿qué tanto pesa en su relación con Dios su economía? ¿Cuánto de Dios hay en eso?
¿Es generoso usted con Dios, con su obra? ¿O cuánto espera de Dios en su prosperidad? ¿Qué tan apasionado es usted para predicarle o hablarle a una persona que necesita de Dios? A veces estamos tan ensimismados, tan metidos en nuestra condición y en nuestras necesidades, tan metidos en nuestro propio mundo, que no nos damos cuenta de la condición de la persona que tenemos a nuestro lado. ¿Le motiva a usted a hablarle a una persona cuando conoce su verdadera condición? Yo sé que no hay nada más frustrante, por ejemplo, que ir a un velorio. ¿Qué decir para sacar de ese estado a esos deudos que están con el corazón tan dolido? Ayudándole a sentir. ¿Será así? Mi más sentido pésame. Pocas palabras, pero no reflejan realmente. Si sinceramente tuviésemos el dolor de esas personas, tal vez no serían esas las palabras que usáramos, porque se han dicho tantas veces. Hermanos, yo creo que una de las maneras más eficaces de evangelizar es cuando uno involucra sus emociones por esa persona que quiere ayudar, que quiere ayudarle a encontrar a Jesucristo, el Señor, el que puede cambiar su vida, el que puede darle una calidad de vida mejor, esa vida abundante que Él ha prometido para nosotros. Cuando yo me involucro emocionalmente, cambia todo. Hermanos, y yo creo que es tiempo de bajar la guardia, porque como iglesia estamos tan metidos en lo que nosotros hacemos que no nos alcanza a veces el amor para compartirlo con los demás, que vale la pena involucrarse. Involucrar las emociones. Dios conoce su necesidad, su problema, su situación. Dios sabe todo. Pero usted está aquí porque Dios le necesita. ¿Hace usted un chequeo en su vida personal cuando Dios le hace advertencias? Qué interesante revisarnos. ¿Tengo yo un problema de orgullo y de arrogancia? ¿He podido superarlo? Aleluya. Oramos. Señor, te damos gracias por estar en tu casa en esta mañana, recibir tu palabra y vernos, Señor, a la luz profética, como Isaías pudo ver el desenlace que tendría el pueblo de Moab. Pero él no solamente anuncia la profecía, sino que también emite un consejo. Y también, Señor, él se involucra emocionalmente de llorar por Moab, sus fibras sensibles, sus entrañas, su corazón, sus ojos, Señor, totalmente involucrados con lo que ocurriría con esta nación. Señor, danos ese corazón compasivo, danos, Señor, esa sensibilidad, que seamos capaces, Señor, de abrir nuestro corazón frente al sufrimiento de las personas. Creo, Señor, que eres tú quien nos pone en distintos lugares y eres tú, Señor, quien pone en nuestro camino personas que tú ya preparaste para que les habláramos de ti. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice la iglesia, bendice a cada uno, Señor, y que veamos especialmente, Señor, cuando se trata de extranjeros, que veamos una oportunidad de bendecir, de acoger, de amar y de integrar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.